Con el lanzamiento del curso de marca personal, nos pusimos a hablar de cuál es la marca personal que se sale de todas las reglas posibles. El curso está diseñado para que tú construyas un portafolio, para que crees una presencia online, para que la gente reconozca quién eres más allá de simplemente una hoja de vida, que es algo que ya no funciona en nuestro mundo moderno. Es un curso abierto, gratuito y disponible para todo el mundo. Solamente hay que entrar a platzi.com/marca. Pero como parte de ese curso, queremos hablar de la marca personal de Elon Musk. Elon Musk tiene una marca personal muy particular. Elon Musk, no todos sabemos de dónde viene. Esta es una foto famosa de Elon Musk con Peter Thiel. Ustedes recordarán a Peter Thiel como el encargado de invertir en la primera ronda de inversión de Facebook. Él básicamente hizo a Facebook lo que es hoy porque decidió apostar por Mark Zuckerberg. Y ellos crearon toda una mafia que le llaman la PayPal Mafia. La pregunta que quiero responder es cómo este ser humano pasó a ser este ser humano, que es una cosa bastante impresionante. Así que quiero que pensemos un minuto en el Elon Musk del pasado y entendamos cómo él manejó su marca personal, sus lanzamientos y todas las cosas que hizo. Ustedes pensarán que la historia de Elon Musk empieza con Tesla, con SpaceX, pero la realidad es que empieza hace muchísimos años. En 1995, Elon Musk, un inmigrante de Sudáfrica, en Estados Unidos, decidió lanzar una startup diseñada para crear un directorio de servicios locales online llamada Zip2. Y la lanzó no como CEO, sino como CTO. Como CTO, trabajaron durísimo en crear un directorio gigantesco y había una empresa en particular que quería un directorio de este estilo. Esa empresa era Altavista y en la época Altavista era de Compaq. Poco tiempo después, Compaq decide comprar por $307 millones a Zip2. Esto creó el primer impulso de fortuna para Elon Musk, algo que le dio $22 millones como sitio de esa compra. Años después, él tenía esta idea de crear dinero electrónico, de crear el futuro de la banca online. Y lo que hizo fue comprarse un dominio, que al día de hoy sigue siendo un dominio mágico, x.com. Y con x.com o x.com, él se lanza como CEO y en 1999 crea un banco. Pero al mismo tiempo, Peter Thiel estaba creando algo muy similar, otro banco online. Los dos deciden unir fuerzas y ese x.com se vuelve PayPal, que es lo que nosotros conocemos hoy como probablemente la forma más efectiva de recibir dinero remoto desde otros países, y ellos constantemente han querido hacer este esfuerzo de cambiar el dinero del mundo. Quizás lo más cercano a pelear contra PayPal ha sido Bitcoin hasta ahora. PayPal fue uno de los exits más grandes de la historia en ese entonces. Esto es justo antes del crash de las .com en el año 2000. PayPal se vende por $1.500 millones a eBay. Y esto le deriva a Elon Musk como CEO $165 millones. Hay una historia muy chistosa de esta época y es que Elon Musk eventualmente fue forzado a salirse de CEO. La junta directiva lo forzó a cambiar de posición a otro lugar. Y Elon Musk menciona que la razón es porque él quería cambiar los servidores de servidores Unix de la época a servidores Windows. Y que eso hizo que el board dijera, nope, hasta acá, vamos a poner otro CEO que no sea Musk. El hecho es que Musk salió de PayPal. Y PayPal se volvió súper poderosa. De PayPal también sale, por ejemplo, Reid Hoffman, que eventualmente crea LinkedIn. Y en ese momento, Elon Musk dijo, voy a perseguir el sueño de mi vida. Y en el 2001 decide emprender hacia el espacio. Siendo este momento de grabación en Platzi de este video del 2018, hace 17 años. Hace 17 años, él se fue a Rusia con un solo objetivo: comprarse uno de estos. Él se fue a Rusia a comprarse un misil balístico intercontinental, porque él tenía esta idea de que él podía modificar un misil balístico intercontinental para eventualmente llegar a Marte. No funciona así. Y soltar una serie de hábitats robóticos para probar la vida en Marte. Básicamente, cuando fue a Rusia, todo el mundo se burló de él de una manera extrema. Eventualmente él logró conseguir los amigos correctos en Estados Unidos para que convencieran a los rusos de que realmente estructuraran la idea de venderle uno de estos cohetes. Logró una cotización de $8 millones y cuando empezó a analizar el cohete dijo, este cohete es una porquería. Yo puedo crear un cohete mejor basado en la teoría de desarrollo modular del software. Así que decidió no comprar nada y agarró de su fortuna personal un pedazo gigantesco.
$100 millones de su dinero que él había obtenido después de la iteración con X.com y con Zip2. Y de esos $100 millones creó en el siguiente año SpaceX. Esta es la foto oficial original del lanzamiento de SpaceX, con los primeros ingenieros, con Elon Musk con 2 maracas y con un grupo de mariachis. Así se lanzó SpaceX. Y quiero que tengan en mente, esta es la empresa que en el 2002 tenía un mariachi y hace muy poco despegó 3 cohetes pegados que lograron ser el cohete más poderoso que en este momento tenemos a nivel de humanidad, que está camino a una órbita alrededor del Sol que llega más allá de Marte hasta el cinturón de asteroides y regresa, y que no solamente logró eso, sino que logró aterrizar en tándem de manera sincronizada los 2 cores laterales, mientras siguen intentando perfeccionar el aterrizaje del core central. Y solamente lo hicieron porque podían, porque realmente estos cores son cores viejos que no van a reusar, porque ya tienen una nueva versión, el bloque 5. Así que el análisis de dónde viene Elon Musk y su marca personal es fascinante y muestra una historia que es simplemente estúpidamente improbable. Y él es una muestra de que apuntarle a las estrellas de manera figurativa y literal tiene total sentido cuando queremos lograr cosas gigantes. Para ello, volvamos a lo que más es común identificar con Elon Musk: Tesla Motors y los automóviles Tesla. Tesla arranca en el 2003 y lo arrancan estas 2 personas. Elon Musk no tenía nada que ver. Ellos 2 estaban diseñando ese auto que está ahí, que es el Tesla Roadster en su primera versión. Y estaban haciendo su mejor esfuerzo, pero no les salía. Diseñar un auto y poderlo vender era muy complicado. Un año después, Elon Musk decide que los autos eléctricos son algo muy importante e invierte dinero en la serie A de Tesla. Simplemente invirtió, era el inversionista principal, él la dirigió con el resto de su fortuna. Y recuerden, Elon Musk tenía 22 millones de Zip2, quién sabe cuánto gastó para crear X.com, dicen que alrededor de 11 millones, es decir, le quedaron otros 10 o otros 11. Y luego logró sacar 136 millones de PayPal, pero metió 100 en SpaceX, así que sus números no están tan altos y aún así invierte fuertemente en Tesla. En el 2006, le parece increíble pensar en cómo los paneles solares van a cambiar el mundo, porque su objetivo detrás de la inversión de Tesla es eliminar el calentamiento global. Así que él dibuja el concepto y con algunos de sus primos desarrollan un modelo de negocio, les da el dinero, les pone el capital semilla inicial y lanza Solar City, la empresa dedicada a lanzar paneles solares. Y justo el año después se cae la economía de Estados Unidos. Ocurre la crisis financiera épica del 2007 y el 2008. Múltiples problemas dentro de Tesla apuntan a que la empresa se va a morir. Y Elon Musk dice, yo no puedo dejar que Tesla se muera. Logra que los 2 founders sean expulsados de la empresa. Toma 100% control de Tesla en su peor momento, cuando era completamente seguro que iba a morir. Y en el 2008, Elon Musk se vuelve el CEO de Tesla, con un solo objetivo: vamos a lanzar al mercado tan pronto como sea posible el Tesla Roadster, y lo vamos a lanzar caro. Y el Tesla Roadster va a ser un carro increíble, eléctrico, deportivo, apuntándole a los millonarios de Silicon Valley y del mundo, cuyo dinero nos va a permitir construir un auto de uso masivo. ¿Qué fue lo que dijo la gente cuando Elon Musk dijo eso? Lo mismo que dijeron cuando Elon Musk dijo, voy a crear una empresa de cohetes. Esa es la forma más rápida de quemar dinero. ¿Por qué quieres volverte pobre otra vez, Elon Musk? ¡Qué idea más estúpida! Inmediatamente después, Elon Musk logró, después de destruir 5 cohetes y casi al borde de la muerte de SpaceX, ellos sobrevivieron gracias a un préstamo de Peter Thiel, su amigo y cofundador en PayPal, y el primer inversionista de Facebook, lograron con el Falcon 1. Miren ese cohete tan adorable y tan chiquitito y tan hermoso comparado con el Falcon Heavy de hace pocos días. El Falcon 1, en su vuelo número 4, logró llegar por primera vez a la órbita. Es el primer cohete financiado por una empresa privada que llega a la órbita. No a la subórbita, a la órbita. Años después, en el 2010, el Falcon 9 logra lanzar y recuperar una cápsula, poniéndole por primera vez una competencia a la forma más común en la que astronautas de todo el mundo llegan, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional, que es con la cápsula Soyuz. En este momento, Estados Unidos no tiene una forma a nivel de gobierno de enviar humanos al espacio. Lo hacen a través de la cápsula rusa Soyuz.
y SpaceX empezó a probar su cápsula Dragon, a recuperarla y a demostrar que la cápsula funcionaba en el 2010. En el 2012 es el año del Model S. Es el año en el que Elon Musk logró darle la vuelta, salió a la bolsa, consiguió funding del gobierno, pagó de regreso el funding, no le debe plata a nadie y lanza el que es dicho es el automóvil más eficiente y el mejor automóvil del mundo. Hay una empresa, una organización en Estados Unidos llamada Consumer Reports que se dedica a crear reviews realmente imparciales de todo tipo de productos. Ellos han determinado año tras año que el Tesla Model S es el mejor automóvil del mundo. Y como persona que ha tenido la fortuna de conducirlo, y si no lo han visto, vayan en YouTube a Platzi, busquen Platzi Tesla Model S, o simplemente denle clic por acá. Sí, por acá va a estar el link al video, miren por acá. Van a ver el video de cómo es un Tesla Model S. Es simplemente maravilloso ese automóvil. En este mismo año, SpaceX logra que la cápsula Dragon llegue y se acople a la Estación Espacial Internacional. Y es la primera vez en la historia que una empresa privada ha logrado acoplar una cápsula a nuestra Estación Espacial Internacional. En el siguiente año, SolarCity se vuelve la empresa número 2 de venta de paneles solares en Estados Unidos y empiezan a hacer un poder gigantesco para implementar una transición a energía solar desde energías no renovables. Ese mismo año, porque todo el mundo necesita un hobby y Elon Musk estaba aburrido, decide agarrar 60 de sus mejores ingenieros en Tesla y SpaceX y crear un paper científico donde habla de el Hyperloop, un tren que viaja dentro de un tubo que tiene un vacío a velocidades muy rápidas, 1200 kilómetros por hora, que logran, por ejemplo, ir de San Francisco a Los Ángeles en 35 minutos. Esto es el equivalente a ir de Ciudad de México a Guadalajara en media hora, o de ir de Bogotá a Medellín en 30 minutos también. Es muy, muy, muy impresionante. O ir de Madrid a Barcelona en 45 minutos, en vez del tiempo que ya es bastante corto que logra el AVE. Simplemente porque todo el mundo necesita un hobby. Y por si acaso, en el mismo año, el Falcon 9 es el primer cohete, y miren que aquí ya es un cohete mucho más serio, en llegar a la órbita geoestacionaria. Imaginen que esta es la Tierra, esta es la órbita baja donde está la Estación Espacial Internacional, luego tenemos la órbita media donde hay cosas como por ejemplo satélites de comunicación y luego está la órbita geoestacionaria donde los objetos que ustedes pongan ahí rotan siempre viendo la posición de la Tierra. Nunca se había logrado algo así a nivel de una empresa privada. En el 2014, Elon Musk decide que todas las patentes de Tesla van a ser libres. Es decir, que si alguien quiere crear automóviles eléctricos con la teoría que ellos han desarrollado, lo pueden hacer. Al punto de que Tesla no solamente vende automóviles y también en este caso paneles solares, o los cargadores, o las baterías. También Tesla es uno de los fabricantes más importantes de baterías para otros tipos de automóviles y del powertrain, de todo el sistema que mueve del motor eléctrico hacia el automóvil, la energía. Y si ustedes tienen un Mercedes eléctrico, un Daimler eléctrico, entre otras marcas de autos eléctricos, ustedes tienen componentes de Tesla. En el 2015, inmediatamente después, ellos deciden hacer algo que nunca se había logrado en la historia, ni por una empresa pública ni por una empresa privada. Logran por primera vez que un cohete que va al espacio regrese intacto y aterrice. Busquen en YouTube el video de todos los fails que tuvieron. Estallaron uno y otro y otro y otro. Y todo el mundo decía, esto no se puede, no se va a lograr, es imposible, esto no funciona. Lo lograron. Y porque todo el mundo necesita un hobby, para finales del 2015 decidió unirse con Sam Altman, el presidente de Y Combinator, organización de la cual Platzi es parte, y crearon una organización sin ánimo de lucro con el objetivo de hacer investigación y desarrollo de inteligencia artificial debido a el temor inherente a que la inteligencia artificial sobrehumana es capaz de reemplazarnos y generar un problema gigantesco para la humanidad. Así que ellos prefieren investigarla con el objetivo de controlarla y tener un desarrollo mucho más rápido de inteligencia artificial completamente abierto a todo el planeta, OpenAI. En el siguiente año decide que va a unirse con SolarCity, así que Tesla adquiere SolarCity y ahora Elon Musk es el CEO de Tesla, de SolarCity, de SpaceX, el chairman de OpenAI y una de las personas detrás del empuje del Hyperloop. Ese mismo año estaba atorado en un tráfico de Los Ángeles y dijo, el tráfico me está volviendo loco, voy a construir una máquina que abra túneles y voy a empezar a cavar. Y un ratito después respondió, ¿en serio voy a hacer esto? Y todo el mundo dijo, ja, 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 shit. Efectivamente, se compró una máquina para abrir túneles gigantes
y empezó a desarmarla para descubrir cómo crear una mejor máquina para hacer túneles gigantes y se llama The Boring Company. Uno de los principios detrás de todas las ideas de Elon Musk es que cualquier cosa que no desafíe las leyes de la física es posible. Y eso es fascinante. The Boring Company ya está abriendo huecos en las instalaciones de SpaceX en Los Ángeles. Y ese mismo año, ellos deciden poner a pelear todos los algoritmos que han desarrollado de inteligencia artificial en OpenAI en el torneo más importante de videojuegos de Dota 2, The International, en el campeonato de Dota 2. Y ganan. OpenAI le gana a todos los humanos. Eventualmente un humano volvió a ganar, pero una inteligencia artificial logró ganar en un juego netamente estratégico y táctico de alta velocidad. Y el mismo año, porque de nuevo es como estar aburrido, lograron que un cohete aterrizara en la mitad del mar en un barco autónomo. Este es, of course, I Still Love You, uno de los drum ships o barcos autónomos que usa SpaceX para recuperar sus cohetes. Y si ustedes ven esta fotito, si ven las cajitas a los lados del barco, ese es mucho más grande que un humano. El cohete es gigante. Luego llega el 2017 y en el 2017 Elon Musk decidió que iba a hacer todo lo que no logró antes. Como por ejemplo, voló una vez más uno de los cohetes que había recuperado para demostrar que recuperar cohetes podía bajar 10x el precio del lanzamiento a la órbita. Y luego también recuperó múltiples cápsulas que conectó a la Estación Espacial Internacional y las reusó, siendo la primera compañía privada en lograr hacer un reuso de cápsulas en la historia. Y luego lanzó un automóvil que no solamente es un auto, es un camión, es el Tesla Semi, y es un camión que tiene características de piloteo autónomo, piloto automático. Y es uno de los camiones más avanzados del mundo y aún así de los más baratos. Tiene una ecuación de economía funcional comparado con camiones gigantes diésel. Y al mismo tiempo lanzó una nueva versión del Tesla Roadster, su automóvil ultradeportivo, en probablemente el carro más exagerado y poderoso que tiene este planeta. Y al mismo tiempo logró empezar a entregar el Tesla Model 3. Por cierto, no sé si han visto que el Tesla Model S, 3 y X. S3X. Eso es completamente intencional. Y el siguiente modelo es el modelo Y. S3XY. La marca personal de este hijo. En fin, lo importante es que Model 3 empezó a ser entregado. Es un auto de menos de de $30,000 a $40,000 que muchas más personas pueden acceder. Y ese mismo año decidió empezar a vender sombreros, al punto de que yo le tuve que preguntar, recuerden, Elon Musk es nuestro padrino de bodas, le pregunté, oye, ¿esta vaina de vender sombreros para The Boring Company es tu forma de autofinanciarte y evitar salir a la bolsa? Aparentemente él me dijo que sí, y también me dijo que The Boring Company, la empresa que tiene el nombre por cierto, ¿por qué se llama The Boring Company? Como la compañía aburrida, porque bore también es el verbo de abrir huecos. I'm going to bore. Eso es la compañía que abre huecos, o la compañía aburrida, The Boring Company. Y él menciona que el nombre es debido a Talulah Riley. Talulah Riley es una actriz con la que Elon Musk estuvo casado 2 veces. Y ambas veces han sido matrimonios muy fuertes, al punto de que al final, en el último divorcio, Elon Musk tuiteó, aunque luego borró el tweet, diciéndole adiós, te amaré por siempre, estoy seguro que encontrarás a alguien que al fin te haga feliz. Ustedes saben quién es Talulah Riley. Talulah Riley es esta actriz en Westworld. Sí, ella es la segunda esposa de Elon Musk. Sí, la vida no es justa. Los sombreros vendieron 50,000 unidades, al punto de que The Boring Company es una compañía de sombreros que incidentalmente abre huecos en la Tierra. Y en el 2017, como el hombre también seguía aburrido, empezó a hablar con una serie de neurocirujanos y científicos de Stanford y decidieron que iban a crear una empresa para conectar el cerebro humano a Internet. La teoría de Elon Musk con Neuralink es que una serie de máquinas que él lo llama neural laces o como cables neurales pueden conectar nuestras sinapsis cerebrales a una interfaz digital y eso nos permitiría, por ejemplo, acceder a Internet desde nuestros cerebros o que las innovaciones de lugares como OpenAI nos hagan a nosotros superhumanos, más allá de lo que podemos lograr. Y en el intermedio empezó a vender un lanzallamas y este año ya ha vendido 20,000 lanzallamas para tratar de financiar los huecos de The Boring Company.
No solamente eso, sino que cambió por completo la infraestructura eléctrica del mundo. Antes de Tesla, los cargadores de automóviles eléctricos eran una vergüenza, no estaban por ningún lado. Ahora en múltiples lugares del mundo, desde México hasta Madrid, desde la punta de Canadá hasta la otra punta de Estados Unidos, en múltiples lugares de Europa, por todas partes en China, están estas maquinitas, los superchargers, que son cargadores de ultra alta velocidad para los automóviles eléctricos de Tesla, gratis para el Model S y el Model X y pagado a un fee muy bajo para el Model 3, que además él quiere empezar a tener restaurantes. Tesla va a tener una cadena de drive-ins como restaurantes de los 50s pegado a los superchargers. Y quiero que recuerden, este Roadster, ¿se acuerdan de esta foto de este Elon Musk de hace 1.000.000 de años, en el 2008? Este mismo literal Tesla Roadster, el Tesla Roadster de Elon Musk personal, en este momento está en el espacio, en una órbita que va desde la Tierra hasta Marte. Supera Marte, llega al cinturón de asteroides, vuelve a dar la vuelta y va a estar ahí dando vueltas por miles de millones de años. Obviamente la radiación solar y probablemente los micrometeoritos van a afectar el automóvil, pero va a haber un objeto que en algún punto fue un Tesla Roadster, dando vueltas. Y esto, díganme si no es la muestra de publicidad más exagerada de la historia. Lanzó en un cohete de su empresa de cohetes espaciales a su automóvil de su empresa de carros eléctricos, baterías, paneles solares y nuevas formas de generación energética. Y todo el planeta lo vio. Tiene el equivalente a una valla publicitaria dando vueltas entre la Tierra y Marte. Obviamente esto no sería suficiente sin ver las verdaderas ventas. Ventas de Tesla, probablemente la empresa más importante junto con SpaceX, sigue creciendo. Tesla salió a la bolsa porque tenían que financiarse. SpaceX sigue siendo una empresa 100% privada. No han salido a la bolsa y tampoco publican patentes. Porque Elon Musk no quiere que nadie clone la tecnología única que ha desarrollado en SpaceX. Toda esta historia es una historia increíble de stunts, de ideas mucho más allá de lo que nosotros podemos creer que es posible y de una persona que dijo, si las leyes de la física dicen que se puede, se puede. Y eso es para mí brutalmente inspirador. Si ustedes quieren aprender más, cómo pueden cambiar esta mentalidad y tener una mentalidad de crecimiento constante, tenemos un curso gratis. Es el curso de marca personal en www.platzi.com/marca. Y eso es todo, damas y caballeros. Muchas gracias por haber estado en Platzi Live el día de hoy. Mi nombre es John Freddy Vega. Espero algún día poder comprarme un Tesla Model S. Espero algún día poder montarme en un cohete de SpaceX y llegar a tocar el borde del espacio. Y espero que a ustedes les haya gustado esta historia y que piensen que es completamente posible. Recuerden una cosa, y esto solamente se los digo a ustedes que están ahorita en vivo. Elon Musk era un inmigrante cualquiera de África que llegó a Estados Unidos a ejecutar esto. No significa que hay que venir a Estados Unidos para hacer cosas grandes. No significa que hay que nacer en África para hacer cosas grandes. Pero sí significa, en mi humilde opinión, que nuestro único límite tiende a ser mental y que tenemos que pensar en grande. Así que quítense los límites. Nosotros diseñamos un curso y es gratis con el objetivo de lograr eso. Entren ya al curso de marca personal y compártanlo con 5 amigos. Vayan y busquen 5 amigos que ustedes creen que necesiten este curso de marca personal y compártanlo. Vayan a www. No es suficiente tuitear. Tuiteen, obviamente, y pónganlo en Facebook. Pero asegúrense que estas 5 personas entren. Pónganse encima. ¿Ya se logueó? ¿Ya entró? ¿Ya le dio clic a la primera clase? Bien. Y listos. Así sabemos que hay 5 personas cuyas vidas probablemente van a ser mejor mientras sigan los consejos de este curso. Nos vemos en el próximo Platzi Live. Bye, bye.